Buenas, buenas, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermín y vuestro canal Blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos con la valoración de la temporada 24-25 del Club Deportivo Badajoz, donde, como bien sabemos todos, no hemos conseguido el objetivo prioritario y primero, que era el ascenso de categoría. Como bien diría el gran Víctor Fernández en el Oasis de Libertad cuando interviene hablando de su Sevilla, esto ha sido un absoluto fracaso deportivo, que no hay por dónde cogerlo. Así titulo yo la crónica: absoluto fracaso deportivo de los Oliver. Está claro que este fracaso tiene diferentes padres. Para mí, concretamente, hay cuatro. Por un lado está Luis Oliver padre, por otro lado está Luis Oliver hijo y el cuerpo técnico, por otro lado está Javier Peña, y el cuarto en discordia son la plantilla, los jugadores, los ejecutores en el terreno de juego, que no han sido capaces de sacar los partidos adelante para ascendernos de categoría. Para mí esos cuatro son primordiales. Para mí el máximo responsable de todo es don Luis Oliver Alvesa, Luis Oliver padre, por tres razones claras y concisas. La primera, por no dotar al Badajoz de un buen director deportivo, del cual carece desde que se fuera Vizcaíno. Un director deportivo que conociera como la palma de la mano la categoría de tercera red extremeña y que conociera los equipos de extremeños y conociera a los futbolistas extremeños para hacer una plantilla acorde a un equipo que necesita ascender. Para mí ese es el primer gran error, porque no sabemos bien si el director deportivo era Javier Peña, si era Luis Oliver Sierra, si eran los dos. Había ratos que era uno, otros ratos era otro. Bueno, pues no sabemos quién ha decidido el tema de cómo se ha hecho la plantilla. Para mí, desde luego, es el primer achaque a la cabeza visible de la propiedad, que es don Luis Oliver Alvesa, ¿no? Para mí esa es la primera. La segunda es que no entiendo cómo una persona con tanto fútbol visto y habiendo vivido tanto fútbol, se le puede pasar por la cabeza dejar a su hijo como entrenador del Club Deportivo Badajoz, como entrenador de un histórico. Tú tienes que traer un entrenador consagrado, un entrenador que conozca la categoría, un entrenador que conozca los equipos contrarios, que conozca bien el mercado extremeño para poder reforzar la plantilla a su gusto. Y era una auténtica atrocidad dejar a su hijo en el banquillo, como se ha demostrado con el paso del tiempo y con el paso de los partidos. No ha tenido capacidad ni para dirigir la plantilla, ni para sacarle rendimiento a la plantilla, ni para cambiar el curso de los partidos con los cambios, ni para formar una plantilla entre él y Javier Peña que dieran resultados, porque al fin y al cabo el equipo se ha visto corto, ¿no? Una plantilla que ha sido corta, una plantilla que ha sido descompensada, una plantilla que ha sido floja y una plantilla que no tenía recursos para cambiar el transcurso de los partidos, ¿no? Y la tercera y más flagrante todavía es aguantar a su hijo en el cargo tanto tiempo. O sea, yo no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza a este hombre para aguantar a su hijo en el cargo tanto tiempo. Luis Oliver Sierra Jr. tenía que haber estado fuera de la dirección del equipo como mucho, muy tarde, en noviembre o diciembre, como muy tarde. Ya cuando quiso ir a por David González era tarde, era muy tarde, ya no tenía remedio la situación. Luego ha podido haber un golpe de suerte y ha podido que se hubiera llegado al ascenso. Ojalá y Dios quisiera que se hubiera llegado al ascenso, pero al final la competición y el fútbol te coloca en tu sitio y nos ha colocado donde merecemos, en tercera, ¿no? Para mí son tres cosas claves por las cuales Luis Oliver padre ha tenido una incidencia tremenda en este fracaso deportivo, por eso lo achaco a los dos Oliver, ¿no? El segundo punto, lógicamente, la segunda persona que tiene, bueno, culpa relativa en este fracaso, yo creo que lo va a tener menos, quizás de los cuatro es el que menos culpa más relativa tiene, es Javier Peña. Javier Peña no sabemos si es director deportivo, si es director general o si era el paraguas de la propiedad, para salir en diferentes ruedas de prensa o en diferentes entrevistas cuando hacía falta, para calmar los ánimos, para contar las cosas que tenía que contar y para hablar del tema económico y del tema deportivo y defender lo indefendible. No sabemos bien a lo que nos atenemos con Javier Peña. Ha estado ahí, ha estado trabajando todo lo que ha podido el hombre, pero no sabemos bien cuál era su función, ¿no? Lógicamente yo creo que como director deportivo ha tenido muy poca influencia, si ha tenido alguna en la plantilla, por lo que yo puedo llegar a ver o a intuir, ¿no? Quizás ha tenido más de la que yo pienso. Si ha tenido más de la que yo pienso, pues Javier Peña está dentro de la foto, porque la plantilla ha sido corta, ha sido descompensada, como hemos dicho antes, ha sido una plantilla floja, donde muchos jugadores no han respondido y no han dado el nivel que se esperaba. Ha sido una plantilla que no ha dado soluciones
en los momentos clave de los partidos para cambiar la dirección de los partidos, con lo cual si tienes la influencia que debe de tener un director deportivo en comenzar esa plantilla, pues estás encumbrado. Estás encumbrado y la temporada que hemos hecho pues es la que es y ahí están los resultados, ¿no? Pese a que has defendido lo indefendible, todos nos hemos agarrado un clavo ardiendo, hemos querido creer en lo que nos contabas, pero al final el tiempo y el fútbol y la competición nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Para mí ese es el segundo punto, ¿no? Porque, bueno, es un hombre que ha trabajado de lo que ha podido, ha estado ahí dando el morro cuando ha podido y yo creo que ha sido más el paraguas de la propiedad que otra cosa, ¿no? La tercera parte de esta historia, lógicamente, es Luis Oliver Sierra Jr. con su cuerpo técnico, ¿no? Lógicamente, en la primera parte también tenemos ahí a Luis Oliver Sierra padre y bueno, a los tres, yo creo que los tres, lógicamente ellos tenían como confianza de querer traer a Marrero, al que ha llegado ayer al Club Deportivo Badajoz, pero Marrero estaba en el Don Benito y sabían que era harto imposible que Marrero viniera. Había una segunda opción que era Juan García. Juan García estuvo mucho tiempo esperando la llamada del Badajoz hasta que se cansó de esperar, firmó por el Llerenense y ya hemos visto cómo ha acabado el cuento. Un entrenador que quería estar en el Badajoz, que era de confianza de Luis Oliver y que seguramente otro cuento nos hubiera cantado si hubiera venido a entrenar al Badajoz este año. Y la tercera opción que se barajó en aquel momento, o por lo menos la afición barajábamos, era Luismi, ¿no? El que fue entrenador del Llerenense. Ese era más complicado que viniera porque no era de su cuerda y lógicamente iba a exigir a lo mejor una plantilla más completa que la que teníamos y eso el Badajoz pues no era posible, ¿no? No era posible. Dentro de eso creo que ahí también Javier Peña tiene algo que ver. Y al final por eso se decide por Luis Oliver Sierra Jr., ¿no? Otra cosa que es achacable, si realmente ha estado de director deportivo todo este tiempo Javier Peña, es el mercado de invierno, donde lógicamente el Badajoz no tenía capacidad económica, hizo un muy buen fichaje que fue Borja Domingo, hizo otro fichaje no tan bueno que fue David Grande, pero no tenía capacidad económica para hacer lo que hizo el campeón, pegar un volantazo, cambiar a 4 o 5 futbolistas y cambiar la dirección del equipo que estaba yendo en picado hacia abajo y sin embargo lo metió en picado hacia arriba para terminar saliendo campeón, ¿no? Creo que ahí también ha influido un poco lo de Javier Peña. Volviendo a lo de Luis Oliver Sierra Jr., junto con su cuerpo técnico, lógicamente, una vez que se decide que Luis Oliver Sierra Jr. es el entrenador, lo rodean de un cuerpo técnico que ha trabajado con Marrero. Yo, de hecho, en el primer vídeo doy un voto de confianza, porque entiendo que si estas personas han trabajado con Marrero no trabaja cualquiera. Y deberían de tener un nivel y una calidad suficiente para dirigir esta plantilla junto a Luis Oliver Sierra, ¿no? Que falta le iba a hacer que le echaran una mano, pues bien el segundo entrenador y demás, entrenador de porteros, preparador físico y compañía. Visto lo visto, ha sido un auténtico fracaso por parte de todo el cuerpo técnico, que no han sabido sacarle a esta plantilla el rendimiento necesario para poder ascender, que no han sabido reaccionar en los partidos cuando el partido pedía un cambio de dirección para cambiar un resultado que nos diera los 3 puntos y mantenernos donde estuviéramos arriba, donde empezamos relativamente bien, pero el equipo se fue cayendo poco a poco, donde ellos defendían una plantilla corta para que todo el mundo estuviera enganchado, pero que lógicamente cuando la competición avanza y la competición te va comiendo con las lesiones y con las sanciones, pues te ves que tienes cortedad en la plantilla. Y ya no es cortedad en la plantilla, es una plantilla que quizás muchos jugadores de los que han estado en ella este año, en otras circunstancias, con un Badajoz de otra manera económicamente, seguramente no hubieran estado, porque se ha visto y se ha comprobado que la profundidad de banquillo o la respuesta del banquillo a la hora de cambiar un resultado en un partido no había. Era muy difícil que un jugador que entrara fuera mejor que el que saliera o cambiara el curso del partido y aportara cosas mejores. Raras excepciones han dado en este sentido, ¿no? Y creo que este cuerpo técnico pues no ha sacado la suficiente nivel, ni han dado un suficiente nivel para poder conseguir el ascenso. Estas 3 patas del banco han sido la clave para que todo lo que ha pasado haya pasado, es indudable, y la cuarta pata del banco, pues como decíamos, es esa plantilla corta, esa plantilla insuficiente, descompensada en algunos puestos, y eso hay que hablarlo porque ya haremos un vídeo de la plantilla para analizar el tema de la plantilla, que da para un vídeo bueno y un vídeo yo creo que hasta grande, pero han demostrado que será una plantilla corta, una plantilla muy justa, una plantilla que sí es verdad que no se le puede pedir, si se le puede achacar nada, porque han dado todo lo que tenían dentro hasta el último partido,
han tirado todo lo que han podido hasta el último partido, pero han dado hasta donde podían dar, no podían dar más de sí de lo que han dado. Y al final, pues no ha sido suficiente para llegar al playoff final y para conseguir ese ascenso. Por mucho que ellos nos dijeran que iban a ascender, que estaban convencidos de que iban a ascender, que se estaban haciendo las cosas muy bien. Sí, ha habido futbolistas que realmente han hecho las cosas muy bien, pero en una plantilla de 19, 20 futbolistas, pues bueno, yo quitando 5 o 6 futbolistas, el resto no han dado el nivel ni han dado las expectativas que se esperaba de ellos, y por eso el equipo ha terminado no ascendiendo, ¿no? Es indudable y es innegable, no es querer echar leña al árbol caído, pero es que eso es así, los resultados son los que te lo dicen. Y bueno, pues ha habido jugadores que han pasado por diferentes fases, jugadores que anímicamente no han estado bien durante el año y han estado bien a ratos, jugadores bueno, que les ha costado mucho adaptarse a la categoría, porque quizás no eran de esta categoría. Otros jugadores han respondido por encima de lo que se esperaba de ellos, pero a la larga pues es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que esta es la valoración máxima de por qué el equipo no ha podido conseguir el ansiado ascenso para el que estaba hecho y para el que nos vendieron al principio de temporada, que se nos habló de que íbamos a ser campeones, que es verdad que el equipo arrancó bien la temporada y que parecía que esto podía funcionar y que podía ir bien, pero la verdad es que luego pues se ha quedado en agua de borrajas y se ha quedado pues en eso, en que Luis Oliver pues ha tenido que salir apagando fuego de partido tras partido, a veces cargando contra los jugadores, a veces cargando contra la prensa, otras veces cargando contra la afición. No ha podido cargar porque de la afición no puede tener ninguna queja, porque demasiado ha aguantado la afición y ha creído la afición y ha estado la afición con el equipo. Pero sí es verdad que a la prensa le ha atacado mucho, a los jugadores ha habido veces que los ha atacado, otras veces los ha defendido mucho, pero bueno, ha estado más que de entrenador de apagafuegos, ¿no? De apagafuegos y de levantar la voz en un momento determinado para cambiar la dirección cuando se perdía un partido o se hacía un mal partido, para cambiar y que se hablara lo menos posible de eso. Y bueno, pues es para lo que ha estado, intentar gestionar un poco el vestuario, ¿no? Intentar, bueno, pues hacer esas barbacoas para unir a los jugadores y, bueno, gestionar un poco el vestuario. Porque la verdad es que entrenar o dirigir técnica y tácticamente al equipo, pues bajo mi punto de vista ha dejado bastante que desear, ¿no? Yo no digo que no tenga capacidades, seguramente las tendrá, tiene el título y cuando a una persona le dan el título es porque está capacitado para entrenar, pero desde luego en el Badajoz yo creo que se ha equivocado poniéndose al frente del banquillo blanquinegro. Y tenía que haber echado un paso al lado hacía mucho tiempo antes, ¿no? Creo que estas son las valoraciones que os puedo hacer. Quizás no hemos ascendido. Haremos otra valoración de la plantilla, ¿no? De por qué esta plantilla no ha respondido, qué jugadores han respondido, qué jugadores no han respondido, qué jugadores pienso yo que puedan seguir para el año que viene o vayan a seguir, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, pues lo valoraremos también, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Espero que os guste el vídeo. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.